Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar un concepto muy importante en cálculo y este concepto es funciones, clasificación y gráficas. Objetivos. Comprender el concepto de función mediante el apoyo visual de GeoGebra. Reconocer las diferentes funciones mediante su representación gráfica. Identificar las principales características gráficas de las diferentes clases de funciones. Funciones y su clasificación. Definiciones. Función. En matemáticas, una función f de x es una regla de correspondencia la cual asigna a cada elemento x sub y perteneciente a x uno y solo un elemento y sub j que pertenece a un conjunto y. Veamos esta representación en diagrama de Venn. Aquí podemos observar que cada uno de los elementos del conjunto x se le asignó uno y solo un elemento del conjunto y. En este otro ejemplo, vemos también en diagramas de Venn que hay un elemento que tiene dos asignaciones diferentes en el conjunto Y. Para este segundo caso, este ejemplo no corresponde a una función. El conjunto X es conocido como el dominio, mientras que el conjunto Y es conocido como el codominio de la función. La relación f de x que se mencionó anteriormente está dada por una expresión de tipo matemático. Ejemplo, sea la función f de x igual a 2x más 1. La expresión 2x más 1 significa que a cada número x se le halla su doble y luego debemos sumarle una unidad. Si x es igual a menos 2, entonces f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 más 1 igual a menos 4 más 1 es igual a menos 3. De forma análoga, lo haríamos con x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Nótese que para cada x hubo un único y. De esta manera podemos hacer las parejas xy así. Para x menos 2 encontramos y menos 3. Aquí está este primer punto que lo podemos graficar en el plano cartesiano. Lo mismo para cada uno de los demás puntos. Si nosotros hiciésemos una línea que uniera cada uno de esos puntos, encontraríamos la gráfica de esta función. Ahora, criterio de la recta vertical. Este criterio permite visualizar si la gráfica de una relación corresponde o no a una función. Para ello se debe hacer lo siguiente. Primero, trazar una línea vertical paralela al eje Y. Segundo, desplazar la recta de forma horizontal. Tercero, vamos a verificar el número de intersecciones que tenga la recta con la gráfica. Si solo hay una intersección, entonces la gráfica corresponde a una función. Si hay más de una intersección, entonces la gráfica no corresponde a una función. Observemos las siguientes gráficas. Aquí vamos a desplazar esta línea vertical de forma horizontal y podemos notar que hay una sola intersección a medida que la recta se va desplazando. De esta manera podemos concluir que esta gráfica corresponde efectivamente a una función. Ahora miremos este siguiente ejemplo. Aquí podemos notar cómo al desplazar esta línea vertical, esta gráfica se intersecta en dos puntos de forma simultánea. Aquí podríamos concluir que esta gráfica no corresponde a la de una función. En matemáticas hay dos grandes grupos de funciones a saber. Funciones algebraicas. Son aquellas cuya expresión matemática está determinada por una relación de tipo algebraico. Funciones trascendentales. A diferencia de las algebraicas, esta clase de funciones no satisface una expresión de tipo algebraico. Miremos las algebraicas. En este grupo encontraremos las siguientes funciones. Polinómicas. Funciones determinadas por polinomios. A continuación veríamos un ejemplo de la función constante y en este caso su gráfica se caracteriza por ser una línea horizontal que cruza el eje Y según el número al cual sea la constante de la función. La función lineal se caracteriza por ser una línea también recta pero con una inclinación. Podríamos identificar el punto de corte con el eje Y. La función cuadrática, muy conocida por representar gráficamente las parábolas. Cuando A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando A es negativo, abre hacia abajo. Aquí podríamos mirar cómo varía la función según los parámetros.
Y la función cúbica tendría esta estructura general. Cuando A es positivo tendría este comportamiento y cuando A es negativo podríamos identificar entonces el otro. En este caso A positivo y para aquí A negativo. Funciones racionales. Este tipo de funciones está determinado por la siguiente estructura. F de x igual a P de x sobre Q de x, donde Q de x debe ser diferente de 0. Ejemplos. Aquí podemos observar la función 2x más 3 sobre x menos 2. Aquí está su representación gráfica. Y la función g de x igual a x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 9. Aquí tendríamos la representación gráfica de esta función racional. Radicales. En este tipo de funciones, la variable x está dentro de una raíz. En este caso tendríamos h de x igual a raíz enésima de p de x. Si n es par, entonces p de x debe ser mayor o igual a 0. Unos ejemplos. La función raíz de x más 5, aquí podemos observar su gráfica, y la función raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Aquí tendríamos su representación gráfica. Valor absoluto. Estas funciones contienen la variable x dentro de las barras del valor absoluto, en donde a la expresión p de x se le asigna su valor positivo. En este caso podríamos encontrar los siguientes ejemplos. Valor absoluto de x más 4, aquí tendríamos la gráfica correspondiente, y la función valor absoluto de x cuadrado menos 6. Y aquí obtenemos. Podemos observar que en ambos casos la gráfica está sobre el eje x. ¿Por qué? Porque es el valor positivo de la función. En las funciones trascendentales podemos encontrar las siguientes funciones. Las exponenciales. Estas funciones se caracterizan por tener la variable x como exponente. A continuación, su estructura en términos generales. Sería una función donde tenemos una constante a elevada, donde el exponente sería un polinomio en x. Y como ejemplos tendríamos la función 2 elevado a la 5x y la función e a la x, que es la función Euler, una función muy importante en cálculo. Las logarítmicas. Este tipo de funciones se caracteriza por tener la variable x dentro del argumento del logaritmo. Su estructura es la siguiente. Logaritmo en base b de p de x, donde p de x debe ser mayor a 0. Tenemos los siguientes ejemplos. Logaritmo en base 3 de x y el logaritmo en base 10 de 2x más 1. Aquí podemos observar su gráfica. Las funciones trigonométricas. Estas funciones se caracterizan por ser las mismas que se trabajan en las razones trigonométricas, en donde su ángulo está determinado en función de la variable independiente x, o sea, alfa es igual a p de x. Tenemos las siguientes. La función seno, para en este caso 3 seno de x más 1. La función coseno, en este caso 2 coseno de x cuadrado menos 9. La función tangente de x. La función cotangente de x menos 3. La función 1.5 secante de 2x y por último cosecante, que en este caso sería cosecante de e9 más x. En cada una de ellas pudimos observar sus gráficas correspondientes. Conclusiones. Se logró comprender el concepto de función mediado por el apoyo visual de GeoGebra. Se reconocieron las diferentes gráficas de funciones dependiendo del tipo y clase y se identificaron las principales características de las distintas funciones en matemáticas. Ejercicios de práctica. Según la gráfica de las siguientes funciones, determina si son de tipo algebraico o trascendental. Esta función será algebraica o trascendental. Esta función será algebraica o trascendental. Clasifique cada una de las siguientes funciones teniendo en cuenta lo siguiente. Si es algebraica, decir de qué tipo de algebraica es, y si es trascendental, decir de qué tipo de trascendental es. Aquí tendríamos estas tres funciones. Como referencias bibliográficas para ampliarlo con lo visto en este OBI, podemos encontrar los siguientes autores. Créditos. Elaborado por el licenciado León Darío Solano Rincón, licenciado en Matemáticas, magíster en Didáctica de las Matemáticas, docente UNAD SBTI, y revisado por el ingeniero Fray Rodríguez, ingeniero agrícola, especialista en educación matemática, especialista en estadística aplicada y magíster en informática educativa, docente UNAD SBTI. Gracias por su atención.